conoce cómo el Rosario salvó a estos jesuitas de la bomba atómica. Se lo conoce como el milagro de Hiroshima. Muchos conocemos la historia de Japón, las bombas atómicas y la Segunda Guerra Mundial. En agosto de 1945, para ganar la guerra de una vez y por todas, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas contra el país asiático, una en la ciudad de Hiroshima y otra en Nagasaki. Estas fueron tan efectivas que con tan solo detonar mataron a 123.000 personas. Después, debido a su radiación, mataron a otras 123.000 personas más. Este fue considerado como una de las más grandes atrocidades de la humanidad, el milagro de Hiroshima. Aunque parezca increíble, en medio de esa masacre ocurrió un milagro gracias al Santo Rosario. Este fue documentado por historiadores y médicos, y según Aciprensa es conocido como el milagro de Hiroshima. El 6 de agosto de 1945, fiesta de la Transfiguración, la bomba atómica llamada Little Boy cayó sobre Hiroshima. A pesar de matar a miles y destruir la mayoría de las construcciones, esta no pudo asesinar a 4 sacerdotes jesuitas alemanes. La bomba explotó cerca de donde ellos estaban. Uno de ellos, según narran las investigaciones, se encontraba celebrando la Santa Misa. Otro estaba desayunando y los otros 2 estaban en la dependencia de una parroquia. Sus nombres eran Hugo Lasalle, superior en Japón, Hubert Schiffert, Wilhelm Kleisorge y Hubert Zieslik. Ni la radiación ni la explosión. En el momento, y muy sorprendidos los médicos que asistieron a la ciudad días después, los curaron, pues sufrieron daños menores debido a los vidrios que volaron por todas partes. Sin embargo, indicaron que lo más probable es que los sacerdotes morirían o tendrían malformaciones graves, poco tiempo después debido a la radiación. Esto nunca se cumplió. En 1976, 31 años después de lo ocurrido, el padre Schiffer acudió al Congreso Eucarístico de Filadelfia, Estados Unidos, para dar su testimonio y reportar que tanto él como los otros 3 sacerdotes seguían sanos, salvos y trabajando. El rosario los protegió, algo que los 4 religiosos indicaron en sus testimonios, es que tienen la seguridad de que fue la Virgen María quien los protegió, debido a que rezaban todos los días el Santo Rosario. Vivíamos el mensaje de Fátima y rezábamos juntos el rosario todos los días, explicaron estos sacerdotes en sus testimonios, según Aciprensa. ¡Qué increíble el milagro de Hiroshima! ¿Tú qué crees? Por el 1800 nuestro Señor se le apareció a una mística inglesa para dictarle una devoción para los últimos tiempos. Porque quien practique esta devoción será marcado en su frente por nuestro Señor como uno de los elegidos. Él le dijo que esta devoción no era para ese tiempo, sino que sería popular cuando llegara el momento, refiriéndose a la marca de los elegidos que aparece en el Apocalipsis. En este video hablaremos sobre la devoción a la Sagrada Cabeza de Jesús que fue dictada por nuestro Señor a la mística Teresa Higginson, las promesas que le hizo y las oraciones de esta devoción. La devoción al Sagrado Corazón de nuestro Señor honra el asiento del amor humano y divino, y está firmemente establecida desde el 1600 cuando Jesús se apareció a Santa Margarita María de Alacoque para dictársela. Pero ¿dónde está la sabiduría y la inteligencia de Jesús? ¿No la tenemos en cuenta? ¿No deberíamos honrarla también? Y para eso nuestro Señor dictó la devoción a su sagrada cabeza a la sierva de Dios Teresa Higginson, nacida en 1844, una mística británica.
y pidió que su sagrada cabeza sea honrada como el asiento a la sabiduría humana y divina, y le dijo que esta devoción era para los tiempos futuros. En esta devoción a la sagrada cabeza de Jesús se encuentra una respuesta a los flagelos del racionalismo y el materialismo ateos. Nuestro Señor le dijo expresamente a Teresa que esta devoción sería un remedio para una época de extraordinario orgullo intelectual y abandono de la fe, y que a la vez sería también una respuesta para aquellos que conciben el cristianismo como una mera expresión de sentimientos y emociones. Es una respuesta a la falsa concepción del amor como puramente voluntad y afecto separado de la razón. Esta devoción a la sagrada cabeza de Jesús como asiento de la sabiduría, que guía los movimientos del Sagrado Corazón, nos da una nueva síntesis entre fe y razón para estos últimos tiempos, y pone énfasis en la ley de Dios y en la sabiduría que está detrás de ella, pero no debe verse como una devoción contrapuesta a la desarrollada por Santa Margarita María Alacoque sobre el Sagrado Corazón de Jesús, sino como su perfección. Con ambas devociones al corazón y a la cabeza de Jesús, honramos su amor y también su sabiduría. ¿Quién fue y qué dones tuvo Teresa Higginson? A los 3 años, ella experimentó el misterio de la Santísima Trinidad y, sintiéndose rodeada de un poder y una majestad abrumadora, se entregó a Dios en imitación de Nuestra Señora. El padre Ignacio Spencer, su primer confesor, le dijo que Dios tenía un plan especial para ella, que ella no tenía vocación de monja, pero que viviría en un convento. Ella tenía vocación para enseñar y vivió toda su vida siendo docente en diversos colegios de conventos. En los diversos lugares en que vivió fueron testigos de extraños acontecimientos. Sucedían ocurrencias sobrenaturales alrededor de ella. Ella parecía saber de la muerte de personas a distancia. Y hay testimonios que se biblioteó al lecho de muerte del obispo Rothschild. Llegaron a darse cuenta que tenía estados extraños de éxtasis, en los que su cuerpo se ponía rígido y nadie podía moverlo, o por el contrario, había momentos en que su cuerpo se volvía suave y ligero como una pluma, y solo salía del éxtasis por orden del párroco. De acuerdo con testigos, además tuvo el regalo de los estigmas, del don de profecía, de la inedia, o sea, vivir sin comer, y la curación de los enfermos. Notaron los estigmas por primera vez por el sangrado de sus manos y pies el Viernes Santo de 1874. Estos estigmas aparecieron en varias ocasiones a través de los años, pero desaparecieron por completo en su lecho de muerte. Y el 24 de octubre de 1887 participó de un matrimonio místico con Cristo. Pero por otro lado, el diablo era oído lanzándola fuera de la cama y haciendo varios ruidos, lo que asustaba a los demás. Quienes vivían con ella daban testimonio de los golpes y arrastres del diablo, e incluso de la personificación de la propia voz de Teresa para engañar a la gente. El padre Snow, su director espiritual durante más de 20 años, reunió todas sus cartas y muchos otros cuentos de testigos oculares, porque él estaba convencido que Teresa no solo era una santa, sino que era una de las más grandes santas. La causa de canonización de Teresa fue a Roma en 1937 y llegó a la etapa de ser declarada sierva de Dios. En los años 1880 a 1883 Jesucristo le dictó la devoción a su sagrada cabeza y las promesas asociadas con esta devoción. Ella dijo: «Nuestro querido Señor me ha mostrado cómo la cabeza es el centro de todos los sentidos del cuerpo, y que esta devoción es la culminación no sólo de la devoción del Sagrado Corazón, sino de la coronación y perfección de todas las devociones». Además recalcó que el Señor le pidió expresamente que dijera que él deseaba que su sagrada cabeza fuera adorada y honrada públicamente como la sede de la sabiduría divina. Y le pidió también que el viernes posterior a la fiesta del Sagrado Corazón debe ser dedicado como un día festivo en su honor, con una reparación y expiación especiales. ¿Y cuáles son las promesas que nuestro Señor hace a quienes profesen esta devoción a su sagrada cabeza? Nuestro Señor le mostró a Teresa las grandes bendiciones y las gracias que tiene reservadas para todos los que honren su sabiduría a través de su sagrada cabeza, diciéndole además que esto es parte de su divina voluntad. Le prometió en concreto que cualquiera que haga la promoción de esta devoción será bendecido 1000 veces.
Pero ay de aquel que rechace o se oponga a mi deseo en este aspecto, porque serán tocados por mi ira. Nuestro Señor le dijo que coronará y vestirá con una gloria peculiar a todos aquellos que fomenten esta devoción a la Sagrada Cabeza. Les vestirá de gloria delante de los ángeles y hombres en los atrios del cielo. Y también los vestirá de gloria en la tierra y los coronará con eterna bienaventuranza. También dijo que hacemos un gran homenaje a la Santísima Trinidad al adorar a nuestro Señor como la sede de la sabiduría divina. Nuestro Señor dijo además que bendecirá a todos los que practiquen esta devoción de cualquier manera. Prometió que su Sagrado Corazón honrará 100 veces a aquellos que practiquen la devoción a la sede de la sabiduría divina, y que cuanto más practiquen la devoción a la Sagrada Cabeza, más debemos ver el funcionamiento del Espíritu Santo de Dios en nuestra alma humana. Conoceremos y amaremos mejor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dictó esta oración. Oh Sagrada Cabeza, que tu sabiduría nos guíe y que tu sagrada lengua siempre nos bendiga cuando imploremos misericordia y perdón. Entre los mensajes que Jesucristo le dio a Teresa, habló de la marca de los elegidos. Él le dijo, a los que me honran daré mi fuerza y seré su Dios, y ellos serán mis hijos, y pondré mi señal en sus frentes y mi sello en sus labios. Nuestro Señor le hizo entender también que San Juan se refirió a su Sagrada Cabeza como la sede de la divina sabiduría en los últimos 2 capítulos del Apocalipsis, y que con esta marca fueron sellados el número de sus elegidos. Y le dio a entender que esa devoción a su sabiduría es propiamente y en sí misma la que consuma el sello que marca a sus elegidos. Y además que ellos sentirán que su cara y su nombre estará en sus frentes. Por lo tanto, estamos frente a una devoción relacionada con el fin de los tiempos, porque es en ese momento en que se va a efectuar la marca de los elegidos. Y es por esta razón que nuestro Señor le dijo a Teresa que esta devoción no era para su tiempo, sino para más adelante. Además de la oración anterior, nuestro Señor le inspiró a Teresa un conjunto de oraciones que tienen imprimatur de su obispo y que conforman la expresión verbal para practicar esta devoción. Oh sabiduría de la Sagrada Cabeza, guíame en todos mis caminos. Oh amor del Sagrado Corazón, lléname con tu fuego. Oh Señor de la sabiduría y poderoso guía que gobiernas todos los movimientos y el amor del Sagrado Corazón, que todas las mentes te conozcan, todos los corazones te amen y todas las lenguas te alaben ahora y por siempre. Oh voluntad divina, que siempre estuviste en humilde sujeción a tu Padre Celestial, que controlas todas las cosas, que gobiernas todos los afectos y movimientos del Sagrado Corazón de Dios, hecho hombre, ayúdame. Oh entendimiento que sabes todas las cosas, guíame siempre con tu luz. Oh memoria en la que el pasado, el presente y el futuro son reflejados a la vez, que siempre te acuerdes de mí y siempre me des nuevos medios para dar nuevos favores que me obliguen a amarte cada vez más. Y se recita 3 glorias en honor de la voluntad divina, a la memoria y al entendimiento. Amén. Disney confirma que tendrá un personaje bisexual y multicultural en Caso Búho, la primera protagonista LGBTQ+ en una serie de la compañía. Voluntarios sanos serían vacunados en Estados Unidos y luego infectados intencionalmente de COVID-19. Erdogan: Turquía podría suspender lazos con Emiratos por el acuerdo con Israel. Pero Netanyahu dice, otros países árabes se unirán al círculo de paz y el clima sigue amenazando. 3 incendios cerca de Los Ángeles, Estados Unidos, son alimentados por vegetación seca y altas temperaturas. Estos fueron los titulares. Continúe con nosotros hasta el final del video para que no se pierda los detalles. Disney confirma que tendrá un personaje bisexual y multicultural en Casa Búho.
La serie trata de las aventuras de una adolescente que se convierte en bruja, aunque no tiene habilidades mágicas. Luz Noceda, adolescente dominico-americana de 14 años, será la primera protagonista LGBTQ+, en debutar en una serie de televisión para el público infantil de la compañía estadounidense. La serie sigue la aventura de la chica, que se convierte en bruja, aunque no tiene habilidades mágicas, según reveló recientemente la creadora del programa, Dana Terrace, en su cuenta de Twitter. Al principio, ciertos líderes de la empresa le impidieron mostrar alguna forma de relación gay en el canal. La mujer, que se identifica como bisexual, agregó que su terquedad dio sus frutos y ahora está siendo muy apoyada por los actuales dirigentes de Disney. Y en otra información, voluntarios sanos serían vacunados en Estados Unidos y luego infectados intencionalmente de COVID-19. La mayoría de las pruebas de vacunas se basan en la infección inadvertida, no deliberada. Las farmacéuticas AstraZeneca y J&J recurrirían a esta modalidad si fuera necesario. Científicos del gobierno estadounidense han iniciado un esfuerzo para elaborar una cepa contra el COVID-19 a través de pruebas de exposición de humanos al virus. Un controvertido tipo de estudios en el que voluntarios sanos son vacunados y luego infectados intencionalmente, según investigó Reuters. Los trabajos son preliminares y las pruebas no reemplazarán los estudios de gran escala de fase 3 que se están llevando a cabo en Estados Unidos con vacunas experimentales contra el COVID-19, liderados por Moderna Incorporada y Pfizer Incorporada, según un correo enviado a Reuters por el Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas, NIAID, por sus siglas en inglés. Los funcionarios estadounidenses están coordinando la lucha contra la pandemia y se han encontrado bajo presión de grupos activistas como Wandel Sonner, que consideran los ensayos de exposición como una forma de acelerar las pruebas sobre la vacuna. Los estudios de mayor alcance que involucren a más de 100 personas tendrán que llevarse a cabo en múltiples ubicaciones, lo que requerirá meses de preparativos. Y en el mundo de la política, el presidente Tayyip Erdogan dijo el viernes que Turquía está considerando cerrar su embajada en Abu Dhabi y suspender las relaciones diplomáticas con los Emiratos Árabes Unidos por su acuerdo para normalizar las relaciones con Israel, después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía dijera que la historia nunca perdonará el comportamiento hipócrita de los Emiratos Árabes Unidos al llegar a un acuerdo de este tipo. El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que el pueblo y la administración palestinos tenían razón al reaccionar enérgicamente contra el acuerdo, que reformula el orden de la política de Oriente Medio del problema palestino a la lucha contra Irán. La historia y la conciencia de los pueblos de la región no olvidarán y nunca perdonarán este comportamiento hipócrita de los Emiratos Árabes Unidos, traicionando la causa palestina por el bien de sus estrechos intereses, dijo el ministerio en un comunicado, publicó The Jerusalem Post. Y en otra información, el clima sigue amenazando. 3 incendios cerca de Los Ángeles, Estados Unidos, son alimentados por vegetación seca y altas temperaturas. 3 incendios cerca de Los Ángeles estaban avanzando el viernes, alimentados por la seca vegetación en medio de advertencias de que las altas temperaturas y la falta de humedad podrían desatar más llamaradas. Un enorme incendio forestal provocó evacuaciones al norte de Los Ángeles y emanaba densas nubes de humo al dirigirse hacia el desierto y el acueducto en el valle de Antelope. Los bomberos lograron frenar allí, pero tuvieron que evacuar más viviendas en el sector oeste del valle. El incendio está contenido en apenas 12% y después de amenazar a más de 5.400 viviendas, incineró unos 700 kilómetros cuadrados, 27 millas cuadradas de maleza. Los bomberos indicaron que 21 estructuras quedaron destrozadas, entre ellas por lo menos 5 viviendas. Ese incendio estaba en el Parque Nacional Ángeles, cerca del lago Hogues. También deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Hemos llegado al final del video. Les invito a compartirlo en sus redes sociales y en todos los grupos de WhatsApp a los que pertenecen, para que la humanidad se entere del acontecer mundial ligado a las profecías en la Biblia. Si no se han suscrito, les invito a que lo hagan y activen la campanita, y así recibirán nuestras actualizaciones. No olviden regalarnos un like. Les espero en la próxima entrega y que Dios les bendiga.
la muerte del Padre Pío y el cumplimiento de su profecía. Difícilmente hay algún católico que no considere al Padre Pío como uno de los santos más notables del siglo XX. En el año 2018 se cumplieron los 100 años de que recibió los estigmas y los 50 años de su muerte. Él había dicho: «Después de mi muerte haré más. Mi verdadera misión comenzará después de mi muerte». Y así lo cumplió. Aun si no le da demasiada importancia a los dones que tuvo en vida, solamente su devoción y su entrega y su sabiduría trascendente bastan para que cada cosa referida al Padre Pío despierte nuestra atención. Y en especial su muerte es un ejemplo para nosotros de cómo se hace el pasaje. Sus dones, su vida y su pensamiento son un todo coherente que hablan de un santo que por algo se le considera uno de los mayores santos que vivió en el siglo XX. El Padre Pío murió el 23 de septiembre de 1968 a los 81 años de edad, después de unos años en que su salud había recaído, aunque continuaba en su ministerio. El 21 de septiembre el Padre Pío estaba ya muy fatigado y el 22 de septiembre había pedido la dispensa para dar misa, aunque igual la celebró. Se le vio débil y frágil, con un hilo de voz y tambaleante al subir al altar. Esa fue su última misa. En esos días les decía a sus hermanos capuchinos: «Nunca en mi vida he sufrido tanto». Pero no saben si se refería a sufrimientos físicos o espirituales. Un compañero del convento le oyó decir: «Mi Jesús, Madre María, les ofrezco el gemido de mi pobre alma. Jesús, llámame, no puedo seguir adelante». Incluso le pidió a su superior que le diera el permiso para morir. El Padre Pío estaba en la cúspide de su fama, al punto que multitudes lo aclamaban en la plaza, gritando «¡Viva el Padre Pío!», y esperaban que apareciera en la ventana y les diera su bendición. Un compañero le preguntó si esta era la última estación de su camino de la cruz, y el Padre Pío le contestó: «Me estoy preparando para el gran pasaje. Nos vamos de la tierra y nos dirigimos hacia el cielo». Lentamente sus estigmas fueron desapareciendo y las señales de su ministerio con ellos. En la noche del 22 de septiembre hizo su última confesión y renovó sus votos franciscanos. Ya cuando estaba agonizando, le dijo al padre Rafael, que estaba junto a su cama, que no llamara al médico, porque pertenecía más al otro mundo que a este. Y también que rogara al Señor para que muriera. Aun en ese momento, el Padre Pío se sentía un pecador, al punto que le dijo al padre Pellegrino: «Hijo, si el Señor me acompaña esta noche, pídele a todos mis hermanos que me perdonen todos los problemas que les he causado, y pídeles a todos nuestros compañeros huéspedes y a mis hijos espirituales que recen una oración por mi alma». En la madrugada del 23 de septiembre dijo: «Veo a dos madres», y sus labios se estaban volviendo azules. Probablemente se refería que el velo del otro mundo se había abierto y veía a su madre biológica y a la Santísima Virgen. A partir de esos momentos solo se le oyó decir: «Jesús, María, Jesús, María», mientras sostenía un rosario en su mano. El enfermo Pío Micio relata que el Padre Pío estaba sentado en una butaca con la respiración fatigosa y muy pálido. El doctor Escarale le quitó la sonda de la nariz y le colocó la máscara de oxígeno, y cuando advirtió que estaba sufriendo un infarto, intentó reanimarlo varias veces, pero expiró en sus brazos. El Padre Pío murió a las 2:30 de la mañana del 23 de septiembre de 1968, en la celda número 1 del convento capuchino de San Giovanni Rotondo. Ya los estigmas habían desaparecido y quedaba solamente una línea rosada contorneándolos.
Fue enterrado el 26 de septiembre en la cripta de la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, y a su misa de requiem asistieron más de 100.000 personas, quienes recordaron su frase: «Después de mi muerte haré más. Mi verdadera misión comenzará después de mi muerte». Y lo cumplió, porque son innumerables las personas que le han pedido favores y San Pío se los ha otorgado, incluso dejándoles señales de su presencia. Un caso maravilloso que vamos a destacar es la conversión al catolicismo de una parroquia entera. El desencadenante de esto fue la madre de un sacerdote ortodoxo rumano, que no reconoce la autoridad del Papa, que tenía un cáncer terminal. Su hijo, el padre Víctor Tudor, no conocía al padre Pío en el año 2002, cuando llegó al diagnóstico de cáncer de pulmón a su madre Lucrecia. Los médicos le dijeron que era incurable porque no se podía operar, debido a que había hecho metástasis, y le dieron pocos meses de vida. Entonces su hermano Mariano, que era un pintor de iconos que vivía en Roma, se movió para buscar algún médico de primer nivel para un segundo diagnóstico para su madre. Consiguió a uno de los médicos más importantes del mundo en oncología, y Lucrecia fue a Italia. Allí el médico confirmó el diagnóstico primario y dijo que lo único que se podía hacer era utilizar fármacos para aliviar el dolor. En ese periodo en que Lucrecia estuvo en Roma, acompañaba a su hijo Mariano, que estaba haciendo un mosaico en una iglesia. Y en esas horas Lucrecia se dedicaba a recorrer la iglesia, llamándole poderosamente la atención una imagen del Padre Pío situada en un rincón de la iglesia. Su hijo Mariano le contó quién era el Padre Pío, y Lucrecia quedó más interesada, tanto que en los días siguientes estaba permanentemente sentada ante la imagen e incluso conversaba con el santo. Esto transcurrió durante 2 semanas, luego de lo cual Lucrecia se realizó un nuevo examen y el resultado fue sorprendente para los médicos, porque el cáncer había desaparecido completamente. Entonces Lucrecia después contó que había pedido la intercesión del Padre Pío. Su hijo en Rumanía, el sacerdote Víctor Tudor, quedó sobrecogido y comenzó a leer sobre la vida del Padre Pío, a quien no conocía, y a contarle a su comunidad los milagros de este santo. La comunidad que conocía a Lucrecia y sus dificultades de salud se interesó especialmente por el Padre Pío, y se formó en la comunidad un clima de veneración al santo y un gran interés por saber cada vez más de su vida y sus dones. Y para complemento, otros enfermos de la parroquia pidieron la intercesión del Padre Pío y fueron sanados. Fue así que la parroquia de unos 350 fieles decidió pasarse al rito greco-católico de Rumanía. Esto significó que quedaban literalmente a la intemperie, porque tuvieron que construir un nuevo templo, lo que era difícil para una comunidad pobre. Y mientras tanto celebraban la misa en la calle, aún con temperaturas invernales. Pero llegó ayuda y un obispo donó el terreno para la iglesia, y poco a poco se fueron dando hechos que ayudaron a la construcción del templo. Cuando el padre Víctor fue a Roma a pedir ayuda para continuar, un obispo le preguntó qué patrón iba a tener su iglesia, y el padre Víctor le dijo que el Padre Pío. Entonces el obispo lo tranquilizó diciendo: «No te preocupes, el Padre Pío te hará la iglesia él solo». Fue así que la iglesia se inauguró, y no contento con esto, el padre Víctor comenzó a hacer un hospital para enfermos sin recursos, para aliviar sus sufrimientos, como realizó el Padre Pío en San Giovanni Rotondo. Esta obra está actualmente en desarrollo.